Yo llegué a la felicidad por medio del bienestar. Yo defino esto como el bienestar personal, interpersonal, organizativo y comunitario. Entonces yo pienso de manera ecológica. Yo empecé mi carrera como psicólogo clínico y después me ocupé también de la psicología de organizaciones y comunitaria. Entonces, digamos, mi experiencia y mis estudios han sido a niveles ecológicos de la persona, de las relaciones, empresas y comunidades. Y mi definición del bienestar es multidimensional. Entonces nosotros desarrollamos un modelo que se llama ICOPE, que es por interpersonal, community, occupational, physical, psychological and economic well-being. Entonces mis estudios dicen que todos estos ámbitos son importantes, sinérgicos e independientes. O sea, cada uno contribuye algo a la felicidad, al bienestar, pero necesitamos a todos que actúen en conjunto. Entonces, eso es una parte de mis estudios, de mi trabajo, desarrollar programas que promueven el bienestar. Desarrollamos un programa en línea que se estudió mucho, publicamos muchos artículos sobre esto, que combina el humor con la ciencia para promover el bienestar. Entonces, eso por un lado lo que tiene que ver con el bienestar personal. A nivel de bienestar, digamos, más comunitario, mi enfoque es estudiar cómo la valorización del ser humano, sentirse valorado y agregar valor, lo que en inglés yo llamo mattering, cómo el sentido de valoración, por un lado, depende de la justicia y de la equidad que uno experiencia en la vida, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Entonces, la teoría dice que ahora estamos comprobando con estudios empíricos que a medida que uno experiencia, uno siente más justicia, más equidad en su vida, uno se siente más valorizado. Y a medida que uno se siente más valorizado, la felicidad y el bienestar aumentan. Entonces son como esos, es un triángulo entre la equidad, la valorización y el bienestar. Entonces la justicia y la equidad impacta directamente a la felicidad e indirectamente por medio de la valorización del ser humano. Bueno, y ahora estamos publicando un libro con mi esposa sobre esto de la valorización. Se llama How People Matter. Why it affects health, society, love, work, and society. Eso, digamos, en 2 minutos es un poco de mi enfoque, digamos, ecológico sobre el bienestar multidimensional y relacionado con la justicia y la equidad que las personas sienten en su vida. Eso está muy relacionado con lo que en una TED Conferences usted estaba hablando de que el entorno, las circunstancias afectan más de un 10% según la investigación de Sonia Lyubomirsky, ¿no? Que ella habla de un 10%. Y veo que ese es como su interés primordial. ¿Por qué? ¿Por qué ese interés primordial en enfatizar o aumentar ese peso porcentual de la circunstancia en la felicidad? Porque le voy a decir por qué se lo pregunto, porque la manera como yo venía entendiendo y como le he entendido a Sonia Lyubomirsky, pero no solo a ella, antes de yo conocerla a ella, lo venía entendiendo desde la posición de víctima o empoderamiento. Es decir, mi felicidad, si bien obviamente que es un ecosistema y el entorno influye, pero yo puedo definir qué tanto me influye.
porque ahí es donde está mi poder, mi libre albedrío, ahí es donde yo puedo entrar el tema de la resignificación, eh, ahí es donde yo puedo, desde la aceptación radical, pararme en una posición activa. Eh, sobre todo esto lo absorbí mucho de Byron Katie, no estoy segura si usted la conoce. A mí me encanta la propuesta de ella porque empodera, es muy empoderadora. Sí. Ahora, el problema con eso es que la posición que uno toma con respecto a esos desafíos en la vida no viene del aire o no viene del espíritu o del corazón. Mis habilidades hoy de confrontarme con desafíos en la vida tiene mucho que ver con las experiencias que yo tuve en el entorno de mi vida. O sea, las personas no vivimos en una isla o en una burbuja en la que no estamos influenciados por toda nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, claro, por supuesto que tenemos que empoderar a la gente para que sean agentes de cambio y agentes de autodeterminación. Pero hay que hacer una distinción entre la recomendación y la descripción. La descripción tiene que ver con de dónde vienen mis fuerzas internas, mis poderes de cambio, mis habilidades. Eso es una cosa de estudio. Depende del contexto donde me crié y el amor que me dieron y la educación que tuve y el afecto y la valorización. Ahora, esto no tiene nada que ver, esa es la descripción, ¿no es cierto? Es decir, ¿de dónde viene el fenómeno que Dana o Isaac tengan más fuerza internas que fulano o mengano? Entonces, yo tuve una trayectoria distinta y bueno, y quizás tengo cosas genéticas, por supuesto, que interactúan con la educación, qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces, es posible que Dana e Isaac tengan más fuerzas que Pedrito y Susanita. Ahora, pero tratar de decir que el entorno no influye me parece muy peligroso. Y le digo por qué. ¿Por qué es peligroso? Porque entonces todo el cambio que hay que hacer en el mundo es interno. Porque si el 10% externo es tan chiquito, entonces yo tengo que cambiar, bueno, voy a hacer psicoanálisis, voy a tomar el curso de Tal Ben-Shahar, voy a hacer mindfulness meditation y el mundo va a ser mejor. El mundo no se mejora así. Así me mejoro yo y usted. Pero la cuestión es, ¿estamos interesados en mejorar el mundo o mejorarnos a nosotros propios? Y lo que yo digo, hay que hacer ambos. Hay que hacer ambos. Entonces, por supuesto que yo quiero que la gente tenga más autodeterminación, autonomía, pero hay que crear el entorno donde estas cosas sean posibles. Entonces, si usted se compara, Dana, yo no la conozco a usted, pero si usted compara su historia, el entorno que le ha llevado a usted a creer lo que cree y hacer lo que hace, y hacer una comparación mental con una persona que ha nacido con poco o ningunos recursos, no por error propio, sino por parte de injusticia. Entonces, haga ese ejercicio mental y dígame si esa persona podría llegar a los entendimientos que usted ha llegado. Muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es cómo mejorar el entorno y las personas a la vez. Es una cuestión
bidireccional. Totalmente. Bueno, le di una respuesta larga. No, pero así es, así es. Y de hecho, por eso es que, digamos que a mí me ha gustado y mi inclinación ha sido trabajar con las organizaciones, porque me parece que el liderazgo en las organizaciones, desarrollarlo desde las habilidades del ser, impacta como el efecto mariposa, impacta a la sociedad. Le decía hace un momento que pues mi propósito de vida es dar amor, y más allá de dar amor a mi familia y a mis seres queridos, pues es a través de compartir estos conocimientos de la psicología positiva, sin duda alguna. Y a mí me parece que es como el santo grial, lo he visto así, porque yo, pues en verdad no lo percibo tan individualizador. De hecho, el impacto que genera un liderazgo compasivo, un liderazgo amoroso, un liderazgo cercano, no es para nada individualizador. Parte del individuo sin lugar a dudas, porque una de mis frases favoritas es que nadie da de lo que no tiene. O sea, hay que llenarse de compasión, de amor, de sanidad interna, para poder entonces ser líderes, ya sea de la familia, de la empresa, o del equipo deportivo, o de lo que sea, o de la vida. Desde ahí, así es como yo lo entiendo y como yo lo veo. Y me parece bastante interesante su postura sobre el tratado, pues, de Sonia Lubinsky, de ese 10%. O sea, no lo podemos minimizar tanto, porque entonces pues, podríamos caer en ese individualismo. Sin lugar a dudas, esto es un balance. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, usted sabe lo que Sonia dice. Sonia dice, si usted puede comprar este libro, usted ya tiene suficiente, digamos, poder económico para que esta torta esté dividida de la manera que yo digo. Ya. Eso es lo que ella dice. Entonces, si uno tiene plata, entonces, para comprar este libro, ella dice, bueno, entonces esto a usted se aplica. Me parece un poco complicado. Sí, de acuerdo, y sobre todo que usted ha hablado con ella personalmente, y yo pues no. Yo lo relacionaba también un poco como con la propuesta de Víctor Frankl, que pues o sea, no conozco una autoridad moral en la historia de la humanidad, Claro. moral y real, que pueda hablar de esa resignificación del entorno que él, o de propósito de vida. No llegando a ningún momento ni siquiera asomarnos a decir de que él pudo haber sido feliz en los campos de concentración, obvio no, ni siquiera después. Ya tal vez después, cuando reconstruyó su vida, pues probablemente sí, o sin duda, yo diría tal vez sí. Pero el tema de la resignificación sí es importante, porque si no, a mí me parece peligroso caer en el modo víctima. O sea, cuando no puedo cambiar algo del entorno, entonces caer en el modo víctima sí sería fatal. Por supuesto, claro, claro, estoy de acuerdo. Yo no sé cuánta gente, por supuesto, yo estoy de acuerdo con lo que dice con respecto a Víctor Frankl, y yo lo uso mucho él en nuestro último libro también, porque la búsqueda del significado en la vida es una de las cosas que nos da más valor en la vida, agregar valor a nosotros y al prójimo, y eso es lo que Víctor Frankl hizo. Entonces, uno se pregunta cuántos Víctor Frankls hay. Entonces hay uno. Y que habla muy bien de Víctor Frankl, por supuesto. Pero ¿qué pasa con el resto de nosotros? Que somos seres humanos simples,
que no podemos superar el entorno como lo hizo Víctor Frankl, ¿no es cierto? Entonces, de manera estadística, Víctor Frankl es un cero a la izquierda. De manera humana, es único y la pregunta es, ¿qué tan fácil se nos hace replicar a Víctor Frankl? Es imposible. Es imposible. Lo que pasa es que es muy conocido, pero, a ver, yo, como le contaba, dentro de todo el bienestar integral y todas las dimensiones del ser humano que componen ese ecosistema, en palabras suyas, ese bienestar integral, con el que yo más resueno es con el espiritual, que es el de propósito de vida, como ya le dije. De hecho, pues así me conocen, o sea, básicamente quien quiera descubrir su propósito de vida y alguien sabe, me conoce a mí, me refiere, porque realmente como vibro tanto con eso, tengo un taller montado y los ayudo, bueno. O sea, ¿qué le quiero decir? Víctor Frankl es el conocido, pero hay muchas otras personas que son capaces de resignificar o de sobreponerse a las circunstancias gracias al propósito de vida encontrado. O sea, Sí. de hecho, esta pandemia que nos ha obligado a reinventarnos y a adaptarnos, si no fuera por un propósito de vida claro, sería más difícil y de pronto no posible avanzar a través de la pandemia si no tenemos un propósito de vida claro. Sí, completamente de acuerdo y hemos visto mucha gente con resiliencia increíble, con poderes internos que surgieron y estoy completamente de acuerdo que la gente tiene muchas destrezas para ayudarse a sí mismo y al prójimo. Así es, así es. Y de eso en Latinoamérica, Isaac, podemos dar mucha cuenta a cualquier nivel. O sea, no es solamente en aquellos que pueden comprar un libro, a cualquier nivel, ¿me entiendes? Así Sí. que, mire, nada menos en la semana pasada me llamaron de un restaurante muy famoso en Colombia que tiene sedes en 5 países más. Y tienen más de 1.300 empleados, de los cuales 90% son mujeres, de las cuales 70% son mujeres cabeza de familia. Y estábamos hablando de enseñarles felicidad a ellas. Sí. Y sabiendo que son personas que tienen necesidades básicas más o menos cubiertas, más o menos cubiertas. Y la postura de la jefe de recursos humanos era, pero claro que hay que enseñarles, pero claro que hay que enseñarles porque es que si no es enseñándoles cómo puede, porque su felicidad la enfocan en lo material y sabiendo que no son abundantes en lo material, entonces si lo enfocan ahí, pues la matemática suma, no son felices. Entonces la idea es enseñarles desde estas otras dimensiones espirituales de propósito de vida, de gratitud, digamos, de bienestar físico, de relaciones, el relacionamiento, de voluntariados, de ayuda, o sea, de solidaridad y de manejo de emociones, sin lugar a dudas también. Así que el tema de felicidad no es exclusivamente para entornos donde todo está muy, muy bien, o está favorable, o está rico en nutrientes para la fuerza del ser humano. Entonces volvemos al entorno, volvemos a elaborar el tema del entorno. Sí, entiendo que seguramente hay personas que no tienen todas las fortalezas por crianza, porque no están llenos de fortalezas, no los llenaron de fortalezas, de nutrientes psicológicamente hablando. Pero se puede desarrollar aún en la adultez.
Sí, 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 por supuesto. Se puede desarrollar. Hace falta mucho apoyo social, de grupo, de familia, de amigos, de grupo, porque el cambio individual es muy difícil. Por eso, cuando se trabaja en grupo, los estudios dicen que la posibilidad de cambio sustentable es mucho mayor. Hay estudios de gente que, por ejemplo, quiere hacer una dieta nueva, quiere mejorar cómo come. Si usted se esfuerza solo, tiene, digamos, algo así como 20-30% de éxito. Si lo hace con unos amigos, aumenta el 50%. Y si lo hace con la familia, aumenta el 66%. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el entorno que uno crea de apoyo, de contabilidad mutua, eso ayuda mucho. Por eso sí, yo estoy completamente de acuerdo que hay que ayudarle, hay que educar a la gente para repriorizar lo más importante. Porque sin duda mucha gente tiene las prioridades erróneas que se compra por la televisión y por el consumerismo, y que eso no hace feliz a nadie. Eso nunca abastece a nada, porque siempre va a haber un vecino que va a tener un auto más grande, una casa más grande, que se va a Europa todos los años y que manda a los chicos a Harvard. Eso no tiene fin. Por eso hay que repriorizar los valores de la vida. Y eso estoy completamente de acuerdo, eso se puede hacer. Yo digo que es más fácil hacerlo en una organización que hacerlo uno solo. Porque uno solo es como Sísifus, de ir al monte con la piedra solito. Hay que ayudar, hay que tener otra gente que te ayude con la piedra. Por eso me parece el trabajo organizativo es muy importante. Eso es lo que hicimos en la Universidad de Miami. Empezamos en el año 2013 un proceso de cambio de cultura organizativa y todavía estamos en eso. Después de 4 años, Forbes nos dio el ranking número 1 en el sector educativo de todo el país, The Best Place to Work. ¡Wow! Felicitaciones. Bueno, es trabajo duro, como usted se imagina, Sin duda. pero vale la pena. Es todo un trabajo de, como usted dice, resignificación, reenculturar a la gente. Pero por eso yo pienso que las organizaciones son un sitio perfecto para hacer ese trabajo. Yo también pienso lo mismo. Según su experiencia, ¿cuál es el mayor obstáculo para que las personas se sientan felices o puedan decir yo soy feliz? ¿En el trabajo o en la vida en general? En general, yo pienso que es difícil diferenciarlo. Yo puedo en el trabajo puedo decir mi jefe o la sobrecarga, pero no, en general, en general. A mí me parece que en general es el sentido de aislamiento, de sentirse solo, la soledad psíquica y física. Y hay muchos estudios que comprueban eso. O sea, desde el lado positivo, el factor que predice la felicidad, el factor número 1 es la calidad de relaciones interpersonales. El factor más importante. Si uno se lleva bien con su familia, con sus amigos, si tiene apoyo emocional, apoyo moral, etc. Y, por otro lado, cuando eso falta, nos sentimos muy miserables. Porque mi teoría de la valorización dice lo siguiente. La valorización es imprescindible para la felicidad. Y la valorización consiste
de sentirse valorado y aportar valor, ¿no es cierto? Agregar valor a mí o a otras personas. Ahora, no me puedo sentir valorado solo por mí mismo. Hay un límite, o sea, sí, me quiero, me llevo bien conmigo, pero eso tiene un límite porque necesitamos nutrirnos de otras personas. Eso es el amor que usted está hablando. Y si no tengo amor para sentirme valorado, no voy a tener la suficiente energía psicológica para dar amor a los otros. Entonces, eso entra o en un círculo virtuoso o vicioso. El círculo virtuoso es cuando me siento valorado por otra gente, me siento valorado por mí mismo, entonces tengo confianza para agregar valor a mí mismo y al mundo, a otra gente, al trabajo, a la comunidad, etc. Y una vez que agrego valor, la gente me dice, Isaac, muchas gracias, apreciamos lo que estás haciendo y me siento valorado. Entonces, eso cuando las cosas funcionan bien, es un círculo virtuoso. Pero cuando trato de hacer algo en el mundo y recibo palos y nadie le gusta lo que hago o me rechazan, entonces no me siento valorado. Entonces dejo de agregar valor porque cuando trato de agregar valor me dan palos en la cabeza. Entonces, eso me parece es la respuesta de que uno no se puede sentir valorado o agregar valor si uno está solo en la vida. Bueno, ahí estás hablando de el factor número 1 de felicidad organizacional, que es el reconocimiento. Sí, claro. Y en ese orden de ideas me llevas a la siguiente pregunta y es, ¿qué crees tú que le hace falta al liderazgo en términos de felicidad organizacional? Bueno, usted lo ha dicho, el reconocimiento. A mí me parece que la gente, lo que más quiere la gente en el trabajo es sentirse valorado y tener oportunidades de agregar valor. Entonces, sentirse valorado es reconocimiento, no solamente por el jefe, el manager, sino también por los compañeros, ¿no es cierto? Por los clientes. Entonces, eso tiene mucho que ver con mi conducta. ¿Qué hago yo para que me valoren? Pero por otro lado, tiene que ver también con el líder. ¿Qué hace el líder para reconocer mis esfuerzos? ¿No es cierto? Esa es la parte de sentirse valorado. Y después la parte de agregar valor. Lo que todos queremos es que el jefe nos diga, mira Isaac, usted tiene esas destrezas, A, B, C, entonces me parece que lo vamos a encajar en este proyecto en el que usted va a poder usar sus destrezas, su excelencia. Ese es el encaje perfecto, donde me dan oportunidades para crecer y contribuir lo que yo sé, lo que soy bueno. Entonces eso es lo que líderes tienen que hacer, tienen que reconocer la excelencia de cada persona y darles oportunidades para florecer, para nutrir, cultivar la excelencia personal de cada uno. Eso es lo que en psicología positiva se llaman signature strengths. Entonces me parece lo que los líderes necesitan es más destrezas ellos para que la gente se sienta valorada y la gente pueda agregar valor. Isaac, ¿qué le dirías a una persona, a un colaborador, a un empleado que viene y te dice, mi jefe no me reconoce? Es una persona dura porque todavía tenemos y muchos líderes que creen que si están reconociendo, el empleado se va a relajar, no va a dar su máximo esfuerzo. Entonces, es como todavía el liderazgo del garrote para que den su máximo esfuerzo. Y es un empleado que pues le da miedo renunciar, no quiere, tiene muchas responsabilidades con la familia, en fin, y no es reconocido. Bueno,
todo depende de, digamos, la confianza y lo que llamamos seguridad psicológica, ¿no es cierto? Psychological safety. Digamos, si este empleado tiene una relación más o menos segura con el jefe, yo siempre le recomiendo a la gente tener una charla y empezando la charla diciendo, I need your help. Necesito ayuda. Porque en el momento que uno dice necesito ayuda, uno le está otorgando a la otra persona la posibilidad de ayudar. Y todos queremos ayudar. No solo eso, cuando uno dice necesito ayuda, yo soy vulnerable. Y nadie quiere explotar a una persona vulnerable, salvo que sea un déspota sin ninguna conciencia. Pero generalmente la mayor parte de la gente, cuando uno dice, mira, necesito ayuda, entonces uno crea un clima psicológico que va a conducir a una charla productiva. Entonces, y la segunda frase es, primero es necesito ayuda. Y la segunda es, ¿le puedo contar algo? Y si la respuesta es sí, entonces uno va a decir, me gusta mucho trabajar aquí, tengo buenos amigos, el trabajo me da mucho significado, pero me falta algo. Quisiera saber lo que es. Entonces la gente generalmente va a decir, bueno, sí, claro, ¿qué le falta? Y bueno, y entonces ahí es cuando uno viene a decir, a veces me siento que todos mis esfuerzos no son reconocidos. Entonces, hay que crear el clima psicológico para hablar de estas cosas, ¿no es cierto? No hay que entrar al patrón y decirle, I'm resigning, you know? You know what you can do with your job, you know? Por eso, todo depende si es seguro hablar con el jefe, ¿no es cierto? Yo me imagino que sí, en muchos lugares sí, el jefe es una buena persona, lo que pasa es que generalmente son ignorantes de estas cosas, no prestan atención, no saben. Entonces, eso siempre y cuando se pueda mantener esta charla. Sí, claro. Si no se puede mantener esta charla, porque uno se siente que no hay avenidas, válvulas de escape en el que uno pueda encarar eso. Sí, de acuerdo. Se prendió Siri con alguna palabra que dijimos. Sí, la persona debería, si no puede tener una charla de este tipo de confianza, sí podría estar entonces seriamente pensando en buscar otros horizontes. Claro, entonces, eso, digamos, el approach que dije ahora es, digamos, grassroots, ¿no es cierto? Desde abajo para arriba, donde el empleado va a hablar con el patrón, digamos, ¿no? Sí. Con el jefe. Pero también tiene que haber enfoques de arriba para abajo, en el que los recursos humanos de la compañía o alguna persona con poder diga a los líderes, ustedes ser más sensibles a las necesidades de los empleados, ¿no es cierto? Y generalmente tiene que venir de todos lados, del empleado para arriba y digamos, del directorio para abajo. Sí, sí. Eso es lo que recursos humanos hacen. Si los recursos humanos tienen suerte, el presidente de la compañía los va a avalar. Pero como usted sabe, en muchas ocasiones los recursos humanos, la gente quiere hacer muchas cosas, pero no tienen el apoyo del líder, entonces nada pasa. ¿Y qué le podemos decir a los líderes que les da miedo escuchar profundamente a sus colaboradores? Porque de pronto piensan que si los escuchan en sus intimidades, en sus vulnerabilidades, se pueden encartar. Es comprensible la palabra encartar para usted, ¿cierto?
Explíquemela más. Encartar es como, ¿y ahora qué hago con esto? Ya me entregaron esto y no sé qué hacer con esto. Entiendo, sí, I get it. Me parece que ese es un miedo muy razonable y me parece que la respuesta es que el jefe no debe sentir la responsabilidad de curar la situación. Por supuesto, si tiene que ver con en él, claro, o sea, si a mí alguien me da feedback y me dice, mira, Isaac, en las reuniones no le das oportunidad a Juanita de hablar, bueno, es algo que yo tengo que cambiar. Pero si los problemas no tienen que ver conmigo, me parece que el mensaje al líder es, lo que la gente quiere más que nada es que la escuchen, no que le resuelvan el problema. Porque nadie es omnipotente, que me van a venir a mí y me van a decir, oh, voy a escuchar en 5 minutos y después te voy a dar la solución mágica. Life doesn't work like that. Entonces, me parece que el mensaje a los líderes es que la gente quiere que uno los escuche, que uno los contenga, no que uno resuelva el problema. Porque sería casi un insulto que alguien me venga a mí con un problema muy grande y que yo diga, ah, Dana, mira, escucha, así lo hacemos en Argentina, ¿no es cierto? Así nosotros resolvemos ese problema. Eso es falta de respeto. Y la gente no espera que le curen, resuelvan el problema, la gente espera empatía, que lo escuchen. Entonces, la cuestión está en entrenar al líder para que sea un buen oyente, no para que sea un mago. Entonces hay que decirle a la gente, a los líderes, no es tu responsabilidad curar el problema. Tu responsabilidad es oír a la gente con compasión. Y ahí entramos a la situación que mucha gente no sabe cómo oír. Eso te iba a preguntar. Listening. ¿Qué es lo que hay que escuchar? ¿Qué le diríamos a los líderes? ¿Qué es lo que tienen que escuchar? Bueno, lo que tienen que escuchar es lo que la gente quiera decir. Pero para darle a la gente oportunidad que diga lo que quiera, hay que hacer una serie de preguntas, lo que llamamos preguntas abiertas en vez de preguntas cerradas, ¿no es cierto? Una pregunta cerrada es, digamos, ¿estás bien o estás mal? Bueno, generalmente es algo en el medio, ¿no es cierto? ¿Estás bien o estás mal? ¿Te gusta acá trabajar o no? Esa es una pregunta cerrada. Una pregunta abierta es, contame qué sentís cuando venís al trabajo. Contame qué te hace sentir bien. Contame qué te hace sentir mal. ¿Entiende la diferencia, Dan, entre preguntas abiertas y cerradas? Entonces, hay que ayudarle a la gente, hay que enseñarle a la gente cómo hacer preguntas abiertas. Entonces, todo esto crea un clima, un entorno psicológico de aceptación. Entonces, por eso retorno al entorno. Mi trabajo es crear las condiciones para que la gente se sienta bien y la gente pueda hablar sin repercusiones, sin que la gente se sienta, oh, voy a contar mis vulnerabilidades y bueno, y se van a aprovechar de eso, o van a creer que no tengo fuerzas, o van a creer que voy a ser menospreciado. Entonces, hay que enseñarle a la gente cómo oír. Cuando nosotros enseñamos a psicólogos cómo ser terapeutas, ellos sienten el mismo dilema se sienten que tienen que resolver el problema de la gente. Y nosotros le decimos, no, la gente quiere que lo escuchen y bueno, y digerir y procesar, pero nadie tiene la expectativa de que vamos a ser magos. Eso hay que sacarlo de la mente, ¿no? Eso no,
no sirve y la gente no lo espera tampoco. Isaac, y volviendo al tema del entorno y cómo un entorno nutritivo, psicológicamente hablando, potencializa las fuerzas de las personas, del niño que se va convirtiendo en adulto, para, para ser más resilientes, más adaptables, más flexibles, más empáticos, más solidarios, cooperativos, en fin. ¿Cuáles serían los dos o tres puntos que en las escuelas desde chiquitos deberíamos de fortalecer? Antes que nada, darle a los chicos la oportunidad de controlar el estudio. Sense of control. A ver, explica un poquito más ese Sí, o sea, la sensación de tener control de mi vida, en la que yo pueda elegir A, B o C. Nosotros a los padres, cuando damos clases de padres, ¿no es cierto?, les decimos, cuando usted tiene un chico que tiene 3 años y lo va a poner a acostar, nunca le diga, hoy vas a ponerte el pijama azul. Hay que decirle, tenés el pijama azul y rojo, ¿cuál quieres? ¿Por qué? Hay que ayudarle a la gente desde chiquitos que ejerciten autodeterminación. Self-determination. Eso es lo que empowerment es, ¿no es cierto? El empoderamiento es que yo tenga más oportunidades de tomar decisiones por mí mismo. Entonces, el problema con las escuelas que son tan regimentadas es como un ejército, ¿no es cierto?, para chicos. Uno llega, se sienta, abre el libro, todos hacen lo mismo, pero no hay dos chicos que sean iguales. Entonces, hay que dar más libertad. Libertad de poder ejercer y tomar decisiones por uno mismo. Entonces, eso es lo que yo le diría a los padres, a los maestros, dentro de la manera posible, aumentar el número de decisiones que los chicos pueden tomar, en vez de darles así todo one size fits all, ¿sabe? Como una talla igual para todos, no importa si uno sea chico, pequeño o extra largo. Entonces, eso es número 1. Número 2, sentirlos valorados. Apreciar a los chicos por lo que sean, por lo que traigan. Porque si el chico no se siente valorado, va a buscar muchas maneras de cómo tomar valor. Entonces, primero la sensación de control, segundo, ser valorado, y tercero, darles oportunidades que agreguen valor. Entonces, hay que encontrarles cuáles son las virtudes de los chicos. Y no todos los chicos tienen excelencia en leer o escribir o recitar poesías o dibujar o tocar la flauta. Entonces hay que encontrar cuáles son las destrezas de esos chicos para que se sientan valorado y que puedan desarrollar lo que quieren. Le doy un ejemplo pequeño. Nuestro hijo, que es muy inteligente, no se las arreglaba bien en la escuela. Muy desorganizado. Siempre los maestros nos decían, su hijo es tan inteligente, pero tan desorganizado, no sé lo que voy a hacer con él. Bueno, la escuela, así toda esa regimentación no le encajaba bien a mi hijo. Hasta que encontramos algo, teníamos que buscar algo fuera de la escuela que le dé sentido. Entonces encontramos el ajedrez. Y mi hijo empezó a jugar al ajedrez y se hizo toda una carrera del ajedrez. Y es una maestría en educación y
y hoy tiene una academia de ajedrez. Entonces, cada padre, cada maestro tiene que encontrar cuál es el punto en que la persona va a sentir significado. Así que, bueno, esas son las cosas. 3 cosas. Muy interesante, muy acertado, me parece a mí muy interesante. Isaac, ya se nos fue la hora así de rápido. ¿Quieres agregar algo que yo no haya preguntado, que te parezca relevante, importante para dejar como un mensaje en torno a la ciencia de la felicidad? Sí, a mí me parece que lo que es importante es balancear los recursos internos con los recursos externos. Y hoy en día, la psicología positiva presta más atención a los recursos internos. Y eso se ha desarrollado mucho y eso me parece muy bien. Pero me parece que hay que balancearlo, para usar su palabra, con los recursos externos. Cuando hablamos del trabajo, los ejemplos que dimos, hay que crear un entorno de aceptación, lo mismo en la escuela, lo mismo en las familias, lo mismo en los barrios. Y esos entornos tienen que ver con las dimensiones de la felicidad, que es interpersonal, comunitaria, económica, física, psicológica, etc. Entonces, ese es mi resumen de dónde está la ciencia de la felicidad hoy. Que se ha invertido mucho en los recursos internos y me parece que hay que prestarle más atención ahora a las estructuras externas que puedan cultivar los recursos internos. De acuerdo. Como entornos psicológicamente seguros, desde todos los niveles. Exacto. Exacto. Entonces, mire, siempre cambiar lo personal es muy difícil, pero cambiar el entorno es mucho más difícil. Entonces la gente piensa que es más fácil trabajar con el individuo, porque bueno, cambiar la organización, ¿quién tiene fuerza para eso? ¿Quién tiene 7 años para hacerlo? Entonces generalmente los profesionales tratan de educar a la gente en que cambien lo interno. Entonces, a mí me parece, cada persona sensata va a darse cuenta que hace falta balancear lo interno con lo externo. Sin duda. Y eso es lo que hay que hacer más hoy, ¿no es cierto? Porque la ciencia de la gratitud, del mindfulness, todo eso avanzó mucho. Todo eso es, digamos, de adentro para afuera. Entonces, hay que ser más inteligente en cómo hacer lo de afuera para adentro. Es decir, ahora ya podemos comenzar a darle fuerza a trabajar, quienes trabajamos desde la ciencia de la felicidad, a las estructuras de las organizaciones, de la sociedad, o sea, gobiernos, empresas, instituciones sin ánimo de lucro, o sea, todas las estructuras, escuelas, colegios, universidades, a todas las estructuras donde vayamos. Cuando hablamos de bienestar, de felicidad organizacional, como lo dice Ignacio Fernández, chileno, no sé si lo has oído mencionar. Él dice, es la capacidad que tienen las organizaciones de proveer entornos, propiciar bienestar organizacional. Claro. Pero la felicidad la pone el individuo. Claro, sí, mire, uno puede pensar, si usted piensa en Yom Kippur, usted puede pensar que hay una persona que ayuna por propia elección. Hay otra persona que ayuda porque no tiene opción.
Entonces, esa es la distinción. La distinción es que tenemos que llegar a tal punto que si la gente quiere ayunar, lo haga porque quiera y no porque no tiene otra opción. Eso es lo que estamos hablando. Una vez, entonces ya tiene que ver con usted, quiere ayunar, no quiere ayunar, esa es su historia. Pero hay mucha gente que psicológicamente, no solamente de la parte física, psicológicamente no tiene las herramientas para tomar esas decisiones, porque no ha sido valorada y porque no le dieron oportunidades de agregar valor en su vida. Entonces, todo eso es las estructuras, el entorno que pasa de la familia, el jardín de infantes, la escuela, el trabajo, la comunidad, las políticas sociales. Y eso es lo que hay que cambiar más. Y justamente en el último reporte de la felicidad mundial, The World Happiness Report, del año 2020, es todo del medio ambiente. Todo el reporte es sobre el environment. Cómo los distintos medio ambientes, incluso se hizo una escala de ciudades más felices y menos felices. Así que me parece que eso es acertado. Empezar a poner, y los estudios que nosotros hicimos es que la gente, bueno, usted sabe, la gente es más feliz en países donde hay más confianza. Así. Como en Dinamarca y en Suecia, donde la gente tiene más confianza, la gente no tiene miedo, que lo van a robar, que lo van a engañar, que no hay corrupción. Entonces la gente se siente como ciudadano más valorado. Yo me siento más apreciado. El gobierno no me trata como la basura, el gobierno me respeta. Entonces, a todos los niveles, de gobierno hasta la familia, estamos hablando de que la gente tenga que ser valorada y pueda agregar valor. Eso es lo más simple como puedo resumir la situación de la felicidad. Simple y no es tan simple, porque ahí entra también el respeto a la diferencia, la tolerancia a la diferencia. Claro, Nos claro. ha costado tanto trabajo, aunque se ha ganado espacio, pero nos ha costado mucho trabajo valorar lo diferente. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, sí, o sea, la definición es simple, el trabajo es duro. Eso es verdad. Bueno, Dana. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus conocimientos, por compartirlos. Y bueno, esperamos que toda esta conversación le aporte a quienes nos estén escuchando. Muchas gracias, Isabel. Bueno, gracias.